Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies. Quiero saludar a toda la audiencia de A tus pies. Desde aquí, los estudios de Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y en esta edición especial quiero presentarte una amiga querida y una hermana en Cristo que nos visita desde la ciudad de Dianfunes, Córdoba, Susi Quero. Susi, bienvenida a nuestro programa, bienvenida a nuestra querida iglesia y bienvenida a Santiago del Estero. Bueno, quiero saludar a la audiencia y agradecer esta oportunidad que me dan de poder estar aquí. Yo no soy para nada popular, digamos así, pero gracias al Señor puedo servirle de alguna manera y me encanta que poder hacerlo aún después, no tanto en mi ciudad, sino también en otros lados. Espero poder ser de bendición, es lo que oro al Señor por esto, y quiero realmente que la audiencia quede conforme con la palabra del Señor, no tanto como conmigo. Espero que sea así. Seguro, porque estuvimos orando mucho por tu visita, porque no es la primera vez que nos visitas acá en Santiago del Estero y siempre que has estado ha sido de mucha bendición para nosotras. Quiero contarles a nuestras amigas de A tus pies que Susi es una mujer muy estudiosa de la palabra de Dios. Dios le ha dado un conocimiento muy profundo, porque ella hoy nos va a revelar su secreto. Susi, ¿cuántas veces lees la Biblia en el año? Antes leía 4 veces por año, ahora la leo 3 veces por año porque tengo otro tipo de actividades que me requieren, como escribir, por ejemplo, que me requiere mucho tiempo. Bien, así que bueno, querida amiga, el secreto es leer la palabra de Dios, no hay otra, ¿sí? Quisiera que puedan conocer un poquito más a Susi. Háblanos un poquito de tu familia, la iglesia en la que te congregás. ¿Cuál es el ministerio que estás teniendo ahí con las mujeres? Bueno, en este momento soy viuda, tengo 4 hijos, casados los 4, y tengo también una hija que adopté, que también está casada. Gracias al Señor, todos sirviendo al Señor, y también todos de una manera muy buena. Tengo 2 hijos que son ancianos de las iglesias donde están, y mis hijas también trabajan en los clubes bíblicos, en las reuniones femeninas y en distintos ministerios. Sinceramente, es una satisfacción llegar a la edad que tengo y tener toda la familia en las cosas del Señor. Y también tengo 15 nietos, de los cuales, por supuesto, los más chiquitos no, pero los más grandes también todos están involucrados en la obra. Y eso para mí es una satisfacción muy grande que el Señor me ha dado, gracias a Él, a tener esta experiencia, porque yo veo que hay muchas personas, muchas mujeres o aún hombres, que llegan a cierta edad y se dan cuenta que la familia, algunos sí, otros no, y los que están a lo mejor no están comprometidos en la obra. Así es. En cambio, gracias al Señor, yo tengo la bendición de que todos mis hijos están trabajando en el Señor y comprometidos en las cosas del Señor. Y eso, como madre, es muy bueno para mí. La verdad que cuando hablabas de tu familia, de tener a todos tus hijos y tus nietos en los caminos del Señor, yo digo también como madre, qué mayor herencia, qué más puede pretender una mujer que ver a sus hijos, y el día que me toque ser abuela, Dios permita que vea también a mis nietos sirviendo al Señor. Las cosas me gusta decirlas en vida y quiero que la audiencia lo sepa también. Yo hace muchos años que conozco a Susi, ella me impactó y Dios la usó para marcarme, y te lo quiero decir en persona porque creo que el Señor nos manda a animarnos los unos a los otros y a alentarnos. Creo que es muy parecida a la mujer de Proverbios 31 y lo digo en serio. Una mujer preparada para enseñar la Biblia, una mujer que nunca descuidó su hogar, porque a veces se hace difícil, ¿no? Una mujer que trabajó también, una mujer que siempre dio ayuda material a quien se cruzara por su casa. Y la verdad que sos de mucho aliento para mí y espero que lo sea para nuestras queridas amigas de A tus pies que nos van a estar escuchando
en este nuevo espacio que estamos inaugurando hoy. Tenés el privilegio, porque ahora en nuestro programa A Tus Pies también vamos a compartir entrevistas con hermanas que nos visiten por acá, por la ciudad de Santiago del Estero. Bueno, como Susi es múltiple funciones, también ella es escritora, como les comentábamos, conferencista, pero ha escrito unos cuantos libros. Tengo solo 4 aquí en mis manos como para mostrarles, pero me gustaría que Susi nos cuente cómo comenzó todo esto, cómo fue el llamado de Dios, en pocas palabras, qué tipo, porque veo que son diversas la temática de los libros que vos ofrecés, cristianos por supuesto, así que Susi, te escucha. Bueno, este libro es la reedición de mi primer libro. Mi primer libro se editó en CLIE, en España, y fue, como yo le decía a Gaby, fue algo que sinceramente yo no pensaba que esto iba a llegar a ser libro, porque se lo escribí a mi profesora de castellano, que ya en ese tiempo castellano, ahora sería lengua, que ella me insistía en que tenía habilidad para escribir, que tenía imaginación, etcétera, etcétera, y tuve la oportunidad de escribir algo para ella directamente, para predicarle el Evangelio. Y después que lo terminé, me dio vergüenza que ella lo leyera o que alguien lo leyera, porque yo no le veía ninguna utilidad, digamos así. Y bueno, lo guardé. ¿Cómo se llama el libro? Una dicha merecida. Bien. Y lo guardé con la carpeta, así como estaba, no lo leyó nadie, y estuvo más de 10 años guardado. Oh. Y una noche, leyendo la parábola de los talentos, me impactó cuando le pregunta el Señor al último, al que tenía un solo talento, y él dice: Señor, tuve miedo y lo escondí. Eso a mí me impactó, y yo digo, si es algo que el Señor quiere utilizar, porque Él es el que utiliza las cosas, no nosotros. Entonces escribí a CLIE, porque es una historia de España, escribí a la editorial esta, pero yo escribí simplemente a la dirección que figuraba en los libros. Y ahí no hay que escribir, pero yo no pregunté a nadie, y llegó mi carta a las cartas personales del director general de CLIE, que era don Samuel Vilas. Y él me contestó: tu carta no tendría que haber recibido respuesta, porque acá no se manda, ahí no se selecciona la literatura, sino en Houston. Pero dice, como vino por equivocación tu carta a mi escritorio, dice, si quieres yo te lo leo y te voy a dar mi veredicto. Bueno, fotocopié el original y se lo mandé. Y recibo la respuesta que me sorprendió, que era algo muy bien escrito, que tenía alma de escritora, que sabía atrapar al lector del principio al final, bueno, etcétera, etcétera. Para mí fue, no sé, un descubrimiento para mí misma, porque nunca me imaginé que alguien como Samuel Vilas me dijera eso. Y ahí entendí que, bueno, era del Señor, era un talento que Él me había dado, y bueno, de ahí en adelante seguí escribiendo. El segundo libro que escribí también fue una novela, pero para predicar. O sea, este libro es más que nada una novela evangelística. Exacto. Y después de eso, bueno, seguí con mi vida. Tuve un tiempo sin escribir debido tenía a mi esposo enfermo, tenía a mi mamá enferma, y bueno, y eso me llevaba mucho tiempo. Y después de eso seguí escribiendo. Escribí 2 historias reales noveladas. ¿Por qué se dice así? Los editores me dicen que tengo que decir así, porque a mí me cuentan una historia en 1 hora, 1 hora y media, y yo escribo un libro. O sea, hay un montón de cosas que tengo que pensar que a lo mejor fueron así, pero no sé si fueron así. Pero ¿qué pasa? Yo escribo únicamente los que me piden que escriba su historia, porque hay cosas que me las cuentan, no me piden, bueno, quedan en mí. Pero estas personas me pidieron que escribiera su historia. Bien. Entonces, debido a eso, yo escribí 2 libros que son historias reales noveladas. Después, debido a que mis alumnos que tengo me pedían, no tenés que escribir de la Biblia, Susi, tenés que escribir de la Biblia. Y yo le decía, ¿qué querés que escribas si ya está todo lo que yo estudio ya está escrito? Claro. Y después empecé a ver en las veces que yo leo la Biblia, empecé a ver personajes que dicen a lo mejor un solo versículo, su nombre y cosas por el estilo, y que nadie ha escrito de eso. Y entonces escribí un libro que se llama Inadvertidos, no es este, que justamente son personajes poco conocidos de la Biblia. Y después los editores me pidieron que escribiera otra cosa del mismo tenor. Y bueno, es este libro que es justamente también de eso.
Pero al final de este libro se nombra 17 personajes que podría haber escrito otro libro, pero ya digo no, ya 3 del mismo tenor ya no. Y entonces ahí digo simplemente el personaje, la cita bíblica y una pequeña aplicación. Pero después de eso había gente que me pedía que escribiera novelas, porque escribo novelas por el hecho de que hay muy poca literatura para jóvenes, especialmente para mujeres, que sea una literatura que aparte de la novela en sí, les deje enseñanza espiritual. Y entonces escribí, el último libro que escribí es este. Y en este momento estoy escribiendo una vida real. Sí, este se llama Hermanas y Desconocidas. Si podés adelantar un poquito, no sé, si no nos van a retar, el último que estás escribiendo. En este momento estoy escribiendo la historia de un muchacho que a los 13 años se le descubrió el SIDA. Estaba preso y debido a eso tuvo hepatitis C también, debido a eso tuvo cirrosis, tiene cirrosis hasta el día de hoy. Después de eso, él estuvo 4 años en correccionales porque era tremendo y se escapaba y lo volvían a agarrar y se escapaba y lo volvían a agarrar hasta que llegó a estar en un penal de gente mayor. Pero después de esas enfermedades tuvo también leucemia, tuvo también meningitis, y los médicos dicen que tendría que haber muerto con cualquiera de esas enfermedades porque teniendo el SIDA más eso es tremendo. Y sin embargo Dios todavía lo conserva. En este momento ya ha ido a más de 35 países del mundo a dar su testimonio, y especialmente en los colegios lo llaman para dar su testimonio. ¿Podrías decirnos a qué edad él recibió a Cristo? A los 19. Bien. Y de una manera insólita lo recibió a Cristo. Y bueno, él me cuenta los detalles y yo en el libro escribo los detalles. Yo le explicaba a él que un libro no es lo mismo que un testimonio, porque él en un testimonio habla 1 hora, cuanto mucho, y él cuenta nada más que lo principal. En cambio en el libro se cuentan muchos detalles que él no puede escribir. Bien. Y él está más entusiasmado que yo. Bueno, porque no podemos dar el nombre, ¿no es cierto? No sería. No sé. Pero es muy conocido y bueno, en cuanto salga el libro nos vamos a enterar, lo vamos a publicar y por qué no invitar también. Bueno, Susi, gracias por dejarte usar por Dios. Cuando decías 10 años, el primer libro, con temor a mostrarlo realmente, me quedo sin palabras porque lo que puede pasar en nuestras vidas cuando escondemos nuestro talento, nuestro don en un pañuelo, como dice la palabra. Bueno, en esta oportunidad entonces nos estás visitando para bendecirnos en este primer encuentro femenino del año. Este año, como habrán escuchado en los avances, nos convoca el lema Mujeres que aman a Dios. Por eso vamos a estudiar los nombres de Dios. Yo empiezo a hablar y yo sé que cuando empiece a hablar esto, ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser que esta mujer hable de esto cuando estamos viendo los nombres de Dios? Porque voy a hablar del personaje contrario a Dios, que es Satanás al principio. Pero yo quiero que ustedes después se van a dar cuenta el por qué tomo yo al lado contrario de Dios, que es Satanás. Hay 2 capítulos que ustedes, creo que la mayoría lo saben, es Ezequiel 28 y Isaías 14, que es donde dice la creación de Satanás y la caída de Satanás. Yo les voy a pedir que abran en sus Biblias, tengan los 2 pasajes paralelos para que podamos leer algunas cosas de uno y otras cosas del otro para entender lo que yo quiero esta tarde comunicarles a ustedes. Hasta ahí nomás, gracias. Ustedes van a ver ahí la descripción de cómo creó Dios a Satanás. Tú eras el sello de la perfección. Cuando alguien pone un sello es porque terminó o porque está acabado el documento o lo que tienen que decir. O sea, Dios puso su sello diciendo, bueno, más ya no puede ser. Después dice, acabado de hermosura. Cuando alguien acaba algo es porque ya terminó su obra. Quiere decir que ya no tiene nada que agregarle. Eso era Satanás. Y la tercera cosa que dice, a ver si me ayudan porque no me acuerdo, lleno de sabiduría. Cuando un vaso está lleno es porque ya no le entra más. Ahora, después dice, en el versículo 15, que
Eso fue hasta que se halló en ti maldad. O sea, hasta ese momento era todo eso, pero de repente se halló en él maldad. Y vamos a ver Isaías 14:13, quien lo tiene, la primera frase nada más. Dice, tú que decías en tu corazón, no alcanzó a hacer lo que él quería. Dice, decía en tu corazón, y Dios ya lo supo. Para eso es Dios. Y entonces automáticamente dice, te arrojé desde las piedras de fuego. Y eso lo tenemos en Ezequiel. Algunos dicen que Satanás quiso hacerse igual a Dios. Satanás no es tan estúpido, honestamente. Satanás sabía que no podía ser como Dios. Pero él dice que quiso ser semejante a Dios, tener la misma autoridad y muchas cosas que Dios tiene, él las anheló. Pero automáticamente Dios dijo, lo desechó y lo echó de su presencia, aunque todavía puede entrar a su presencia a acusarnos, que es algo que es una pregunta que le tengo que decir a Dios ni bien llegue, ¿por qué todavía tiene esa autoridad? Y especialmente para acusarnos a nosotros. Pero lo echó de las piedras de fuego. ¿Qué quiere decir? Que no le quitó ni la sabiduría, ni la hermosura, ni su capacidad total que él tenía, no le quitó nada. Simplemente le quitó el hecho de pasearse por las piedras de fuego. ¿Qué es lo que significa? Reflejar la gloria de Dios. Eso es lo que él quiso y no pudo tener. Pero si ustedes leen en Isaías, dice que él quiso ser semejante al Altísimo. Y no pudo serlo. Ahora, Dios crea al hombre. ¿Y qué dice Génesis 1:27? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo que Satanás anheló y no lo pudo tener, Dios se lo dio al hombre. Fíjense ustedes, ¿por qué razón Satanás tiene tanto interés en que el hombre no refleje la imagen y la semejanza de él? Porque él es lo que anheló y no lo pudo tener. Por eso ataca tanto al hombre, por eso atacó a Adán y Eva, para hacerlos caer. ¿Por qué razón? Porque cuando la persona peca, automáticamente no puede más reflejar la gloria de Dios. Y eso es lo que él consiguió con Adán y Eva y con toda la humanidad. Ahora, ¿qué pasó? Vino Cristo, venció a Satanás en la cruz y entonces nos devolvió a todas aquellas que recibimos al Señor como Salvador, nos dio esa ventaja o esa cosa especial de poder reflejar la gloria de Dios y de poder ser semejante al Altísimo. Tenemos la imagen y semejanza de Dios. Ahora, en la creación, Dios creó todas las cosas, creó los animales y todas las cosas, los seres vivientes en el último día. Y después de todo lo que creó, dice que Él sopló en el hombre aliento de vida. ¿Qué quiere decir? Eso no lo hizo con los animales, lo hizo solamente con el hombre. Le pasó al hombre parte de él. Y por esa razón el hombre es tan especial, o sea, el ser humano es tan especial, porque tiene un montón de capacidades que los animales no tienen. Por ejemplo, nosotros no podemos ser como un papagayo con la belleza de las plumas que él tiene. No podemos ser, no tenemos la rapidez de un caballo, no tenemos la vista de un halcón, no tenemos la percepción de los ruidos como un perro, pero sí tenemos el aliento de Dios en nuestro ser. Y eso es algo incomparable, porque no lo tiene ninguna cosa de la creación lo tiene sino el hombre. Y especialmente aquel que ha recibido a Cristo, por esa razón, porque puede reflejar la gloria de Dios. Ahora, nosotros tenemos de Dios, por ejemplo, la capacidad de razonar, que el animal no la tiene. Tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal. El animal sigue sus instintos, no tiene la capacidad de decir esto está bien o esto está mal. Eso lo tenemos nosotros. Dios nos la dio eso. Tenemos actividad creadora, o sea, nosotros podemos no crear, porque en realidad todo está creado, sino de la creación podemos hacer muchas cosas que el animal no puede. O sea, mejor dicho, no tiene la capacidad de hacerlo.
también nos podemos relacionar unos con otros. Y eso tampoco los animales lo tienen, porque ellos siguen sus instintos nada más. Entonces tenemos la ventaja que el animal no tiene. Pero, ¿qué pasa? Nosotros podemos reflejar la gloria de Dios, podemos reflejar su imagen y semejanza como Él nos dio. Pero para poder reflejar a alguien o algo, tenemos que conocerlo. Y ¿saben una cosa? Nosotros conocemos mucho de Dios, pero conocemos muy poco a Dios. Y ustedes me van a decir, es lo mismo. No, hermanas. Podemos estar involucradas en un montón de actividades, podemos tener muchas cosas haciendo para el Señor y lo hacemos de corazón, pero no podemos conocer, muchas veces no conocemos a Dios, no conocemos a ese ser excepcional, que ustedes van a tener la bendición este año de poder estudiar un poco más. Yo le decía a Gaby que cuando ella me dijo el tema, wow, digo yo, ¿cómo hablar del Ser Supremo? ¿Cómo hablar de ese Dios, no solamente Dios creador, sino que Dios es el sustentador, es el soberano, es tantas cosas maravillosas? Y nosotros como humanos es muy difícil hablar de lo que es Dios, pero por lo menos conocerle un poco más. Ahora, hermanas, para conocer a alguien tenemos que tener intimidad con él, porque si no es imposible conocer a alguien. Ahora, humanamente podemos ser engañados por otro ser humano que nos va a hacer conocer lo que Él quiere que conozcamos de Él, pero no todo. Ahora, el Señor nos dio la bendición de que le conozcamos a Él como Él es. Muchas veces nos llevamos la sorpresa de que pensamos que conocemos a una persona y de repente no es así. Yo tengo el caso de mi hijo mayor. Cuando él conoció a la que ahora es su esposa, volvía, ay mami, esa chica, si vos supieras lo que es una engreída, ¿qué es esto? Bueno, no tenía nada bueno para decir de Rosana, de su esposa, ahora. Yo le decía, bueno, basta, ya está. Yo no la conocía mucho tampoco, pero él tenía un concepto tremendo de ella. Empezó a conocerla mejor y cuando menos acordé, estaba saliendo con ella. Digo, bueno, ¿qué pasó? Al poco tiempo nos la presenta como novia. Bueno, después se casó. Miren, es increíble lo que él ahora, después de más de 25 años de casado, me dijo cuando yo fui a conocer a mi bisnieta, que ya mi hijo es abuelo, por lo tanto yo soy bisabuela, y él me dice, mami, cada día estoy más enamorado de Roxana. Y es así, porque Roxana es una mujer muy sabia, muy especial. Pero cuando él la conoció, era la engreída, era esto, era el otro. Y de repente cambió. ¿Por qué? Porque la fue conociendo. Yo les digo, yo le contaba a Gaby lo que pasa conmigo. A mí me tienen terror. Ustedes se ríen, pero es así. Cuando nosotros separamos la reunión femenina en clases, porque veíamos que había gente muy nuevita, mujeres muy nuevitas y todo, a mí me dieron la clase número 5, que es la clase digamos, de estudio. Pero cuando fuimos a separar la clase la primera vez, a nadie le dijimos qué maestra tenía. Lo único que le dijimos es los temas y que cada uno fuera al aula del tema que querían. Bueno, una vez que estuvieron ubicadas, fuimos las maestras. Yo entré a la pieza que me tocaba, me miraron con una cara que yo creo que si hubiera entrado Drácula hubieran hecho mejor cara que la que hicieron. Les hacía chistes, les hacía una cosa, no hay caso. O sea, ni siquiera se reían. Hasta que les dije, mire, si ustedes se filmaran en este momento, ustedes vieran la cara que tienen. Se empezaron a reír así. Ahora, llegó más o menos 2 meses después y ninguna se quería ir. Y al año siguiente se quisieron anotar en mi clase. ¿Por qué? Hay un dicho que dice que el lobo tiene piel, mejor dicho, que el lobo sí, tiene piel de cordero. Yo soy al revés. Yo tengo piel de lobo y alma de cordero. Pero todos los que me conocen pasa eso, hasta que me conocen. Y no diga que sea una santa, sino simplemente que doy la impresión de ser mucho más seria y mucho más mala, digamos así, que lo que realmente soy.
Pero para conocer a alguien tenemos que intimar con esa persona. Si no es el vicio, no la vamos a conocer. Y para conocer a Dios, la única manera es poder intimar con Él. ¿Y de qué manera podemos intimar con Él? A través de su palabra, a través de la oración, a través de meditar en lo que Él es. Porque a veces leemos la palabra y no meditamos en lo que dice la Biblia y no podemos seguir conociendo a Dios. Ahora, para poder reflejar su imagen, tenemos que sí o sí conocerle, porque si no, no podemos reflejar su imagen y semejanza. Ahora, ustedes van a ver que después que pasa el diluvio, Dios le dice a Noé que podía comer de todos los animales para alimentarse y las plantas también. Pero dice, el hombre no podían matarlo porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, es otra prohibición que Dios dio, porque justamente el hombre es eso, imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿para qué Dios nos creó? Si ustedes leen en Isaías 43:7, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese es el propósito de Dios. Él es Dios y por lo tanto es espíritu y nadie lo puede ver. Pero nosotros podemos mostrarle al mundo cómo es Él. Pero todo depende, como decía recién, de cuánto le conocemos. Ahora, en Mateo 5:16 dice, para que vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Y en Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes llevan fruto. Ahora, cada vez que yo pienso en el fruto, pienso en 4 pasajes bíblicos. Muy rápidamente, si ustedes leen Ezequiel 15, ustedes van a ver ahí que dice que la vid, para lo único que sirve es para dar fruto. Porque la madera de la vid no sirve para hacer muebles, no sirve para un perchero, dice ahí, para colgar ropa. Inclusive no sirve ni siquiera como leña, porque ustedes tiran una rama de vid o de paya al fuego, inmediatamente se quema y se hace ceniza, ni siquiera se hace carbón, o ni siquiera se hace brasas para hacer un asado o para hacer una comida. Entonces, ¿qué quiere decir? La vid solamente sirve para dar fruto. Eso somos nosotros. O sea, si nosotros no damos fruto, no servimos para nada. Después está el pasaje de Isaías 5. Ahí dice, es para dar todo un mensaje, pero dice que Dios despedregó el lugar, le hizo una torre, hizo el lagar. Dice que sembró vides escogidas. Pero cuando fue a buscar el fruto, dice que encontró uvas agrias, uvas malas. Cuando Dios viene a nuestra vida, ¿qué fruto consigue? ¿O qué fruto le damos? Las uvas agrias son esas uvas que producen dentera, o sea, nos hacen chillar los dientes, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es un fruto de ese tipo? Cuando nosotros estamos dando fruto para nuestra vanagloria o por competencia con alguien, que muchas veces lo hacemos así, cualquier cosa que hagamos que no es realmente del Señor, estamos dando frutos, uvas agrias. Pero después está el otro pasaje de Lucas 13, donde dice que Él vino a buscar fruto y no lo halló. Entonces le dijo al hortelano, bueno, cortá esta planta, ¿para qué? ¿Para qué inutiliza la tierra? Y el hortelano le dijo, miren, deja este año, la voy a abonar, la voy a cuidar, y si vienes el año que viene y no tienes fruto, lo cortarás. Hasta aquí, a tus pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.